Sí se escucha. Creo que el profe ya lo escucha. ¿Recuerdan en qué estábamos ayer? ¿Nos escucha? El tipo de ¿Aló? automatización, profe. ¿Cómo? Nos quedamos en los tipos de automatización. Ah, perdón, creo que no los estaba escuchando algunos. ¿Y esa del Barcelona, cuate? A ver, perdón, otra vez. Entonces, ¿en qué estábamos? En los tipos de automatización. Ok. Específicamente nos habíamos quedado hablando de... Automatización predecible, automatización programable y Automatización fija. la fija. Ajá. Pero le estaba comentando ahí de algún caso, ¿cierto? Sí, estaba comentando lo del si había beneficios de la historia del señor que tenía, que había mandado a su hijo a estudiar a las mejores escuelas. Exacto. Y entonces, él tenía, decíamos, ya su empresa donde estaba trabajando de manera tradicional, digamos, donde muchos procesos de los que se realizaban dentro de la empresa no estaban automatizados. Y decíamos, siempre va a convenir la automatización. Ya habían comentado ayer que no siempre va a convenir, ¿no? En este caso, ¿qué problemas se le podían haber presentado a este recién egresado? En principio no conocer la industria, ¿no? Como tal. No Ok. conocer ahora sí, la forma en la que trabaja esa industria. Ok, ese sería un problema, no conocer la manera en la que está trabajando esta industria. Bien, ¿algo más? Que podría perder calidad a la hora de automatizar. Yo algo que vibró ya no te entendí bien. ¿Lo puedes repetir, por favor? Que podría perder la calidad porque a la hora de automatizar tendría que tomar en cuenta que el trabajo manual muchas veces es mejor que el de la máquina, en el textil, por lo menos. Bueno, ahí no comparto la opinión, pero dependiendo ya de manera exacta el tipo de prenda o el tipo de tela en el que estamos hablando, pudiera ser, ¿no? Si estamos hablando ya de prendas de muy alta calidad, ya así tipo de diseñador o algo así, pues puede ser, ¿no? Ok. De un proyecto, podría decirse. La segmentación de un proyecto, ¿lo puedes Ajá, como aprender a complementar más? dividir como aprender a dividir las partes de algo que se le requiere. No encuentro una palabra que estoy buscando. Aprender a dividir o a organizar el desarrollo de algo. No sé si me doy a explicar. Ok, o sea, organizar ya, como dices, ¿no? Un proyecto, pero cómo poderlo organizar, cómo poder separar, digamos, cada uno de los avances de ese proyecto, de lo que se reconocen tal vez como hitos, ¿no? Distinguir ciertos hitos dentro del proyecto donde pudiera tener ciertas tareas críticas que tuviera que evaluar en un periodo determinado, ¿no? Ok. Son 12:06. Entonces, vamos a tomar la impresión de pantalla. Por favor, si pueden prender toda su cámara. Dice uno de mis compañeros que se le acaba de ir el internet y no sé si vaya a aparecer. Es Cruz Reyes, Penny Uriel. Ok, ¿sabes si se alcanzó a notar aquí en el chat? Me parece que sí se logró anotar, pero no sé si fue en el punto en el que estaba grabando o no. Porque hubo una parte en la que empezó a grabar. Ok, No. si tienes comunicación con él, si le puedes indicar que al menos se anote en el chat en lo que logra conectarse. Ok, Gracias. yo le comento. Entonces, ¿pueden prender todos su cámara? Y asegúrense de que todos ya se anotaron en el chat.
Ok, listo. Entonces, continuamos. Bien, entonces les comentaba, en ese caso, llega este recién egresado y se enfrenta en parte pues, a los problemas que ustedes están mencionando, ¿no? ¿Qué sucede precisamente ahí con él? Bueno, resulta que empieza a automatizar ciertos procesos. Para automatizar un proceso, en primera instancia, se va a requerir una inversión. Y dependiendo qué tan automatizado va a ser, pues va a ser también el costo y contemplando en cuántos niveles va a afectar esa automatización, pues también se va a ver reflejado en el costo. Entonces, imagínense la inversión inicial que se requería y en segunda instancia, les decía, había muchos procesos que se hacían completamente de forma manual. ¿Qué otra situación tenía esta empresa? Pues resulta que a ciertos periodos donde sus trabajadores no iban a trabajar, es decir, no les importaba porque ellos a su vez tenían terrenos propios y los tenían que ir a sembrar en cierta época del año. Entonces, en esos meses de siembra no contabas con personal. Entonces él dice, bueno, pues es una razón más para poderlo automatizar. Automatizamos el proceso y ya está. Entonces, cuando automatizamos cierto proceso, ¿qué ventajas obtenemos? Normalmente aumenta el costo y la productividad, perdón, aumenta el tiempo de efectividad, ¿no? De productividad. Ok, aumenta el tiempo, aumenta la productividad. Ok, ¿qué más? Reduce los costos del producto. Ok, puede reducir los costos. ¿Qué más? Realiza acciones más precisas. ¿Perdón? Realiza acciones más precisas en la producción Más precisas. para mejorar la calidad. Ok, entonces ahí estamos relacionando esa precisión con la calidad. ¿Y alguien decía algo más? Optimización de procesos y recursos. Optimización de recursos. Sí. Ok, ¿qué más? Reducción de trabajadores. Ok, reducción de trabajadores. Bien. Pero ahí mencionaron algo que lo estaban relacionando con la precisión, que era la cuestión de la calidad. Entonces, él dice, vamos a empezar a producir ahora con estas máquinas automatizadas y además nos va a permitir mejorar la calidad. Entonces, yo tengo que incrementar las que estoy vendiendo porque tengo que recuperar la inversión que estuve haciendo. Dice, no importa, la gente lo va a pagar porque mi producto es mayor, de mayor calidad. ¿Qué consecuencias creen que hay ahí en ese razonamiento? En principio que un aumento injustificado del valor, bueno, injustificado entre comillas, porque al decir que la calidad aumenta, sí podría ser. Sin embargo, no estamos tomando en cuenta que el público al cual va dirigido las prendas. Por ejemplo, ¿qué tal si la prenda iba dirigido, no sé, a trabajadores? Y al aumentar el costo, pues los trabajadores sufren también sufren más pérdidas en cuanto a la adquisición y pues ya no les convendría. Exacto. ¿Qué hace el comprador? Cambia de empresa o de proveedor. Simplemente ya no va a comprar esa prenda y va a preferir otra del mismo precio anterior, ¿no? Si su prioridad de ese trabajador no era la prioridad, la calidad, entonces no va a pagar más por aquella otra prenda porque a él lo que le interesa es el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí?
Se pierde ¿Hay pérdida? compradores. Se pierde, no hay compradores, pero ¿qué pasa en cuanto al segmento del mercado? Era lo que Reduce el estaba mercado, explicando ¿no? Ángel. Disminuye su valor, ¿no? Disminuye su valor, pero fíjate, si la empresa estaba fabricando cierto tipo de ropa en el cual iba dirigida a gente trabajadora y ahora aumenta la calidad de esas prendas, resulta que ahora ya no va a estar dirigida a ese mismo mercado, ¿no? Entonces, las prendas incrementaron de calidad, pero también incrementaron de costo. Ahora esas prendas se están dirigiendo a otro segmento de mercado. Ujú. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Entonces, ¿qué sucedería con esa modificación? Con ese desplazamiento hacia ese nuevo segmento de mercado. Pues se tendría que volver a hacer otro estudio de mercado, ¿no? Porque como está dirigido a cierto tipo de público, nada más se cubría hasta ciertas necesidades y ahora se necesitan saber las nuevas necesidades de los nuevos clientes. Ah, ok, por un lado, y además, ¿qué sucede con la competencia? Normalmente aumenta, ¿no? Ah, ok, lo estás viendo la competencia en cuanto a, En cuanto a oferta-demanda. tú dices en cuanto a competitividad o las empresas que están compitiendo contigo. En cuanto a, en cuanto a, en cuanto a competitividad. Ok, dices, bueno, tu empresa pudiera ser más competente si ofrecerías una mejor calidad por el mismo precio, sí, estarías siendo más competente. Pero él aumenta la calidad y para justificar, digamos, para recuperar la inversión que hizo, aumenta el precio. Al aumentar el precio y al aumentar la calidad, está cambiando de segmento de mercado. Al cambiar de segmento de mercado, empieza a competir con otro tipo de empresas, con empresas que pues ya estuvieron trabajando bastante tiempo en ese segmento de mercado, que tienen un mayor conocimiento y como lo dicen por ahí, hasta simplemente la industria textil, etcétera, pero ahora en ese otro segmento de mercado va a ser diferente, ¿no? ¿Ok? Y como decía su compañera, ¿qué sucede ahora con los clientes que están buscando prendas ya en ese segmento de mercado, ¿no? Van a buscar productos con otras características. Entonces, él automatizó, desplazó la empresa a otro segmento de mercado en el cual era nuevo, no tenía lo suficiente nombre, conocimiento y demás. Imagínate, acaba de salir una empresa completamente nueva y por muy buena que sea, pues el cliente entonces le iba a costar colocarse dentro de ese segmento. Y entonces, en vez de representar una mejora para la empresa, pues prácticamente le estaba haciendo que quebrara, ¿vale? Entonces, en el momento de que van a automatizar, les decía, tomen en cuenta qué tipo de automatización, qué clase de automatización, qué nivel de automatización, qué grado de automatización se requiere y todas esas decisiones en donde las estás basando tiene que ver con la misión, la visión de la empresa y qué es lo que se espera de la automatización que estás haciendo, independientemente del nivel en el que se esté llevando a cabo la automatización. Entonces, nunca pierdan el contexto. Si toman en cuenta todo el contexto en el que se está haciendo la automatización, entonces eso que estás haciendo, este trabajo, va a tener un valor mucho más alto, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí algún comentario? Y en el caso, por ejemplo, ¿no? De cómo debemos tomar en cuenta esos factores, por ejemplo, usted menciona que no hay que perder el contexto, no hay que perder la línea en la que estamos siguiendo, a la que debemos llegar, pero, por ejemplo, no hay una empresa, no sé, que todo se hace manual y sin embargo se requiere automatizar muchas partes de esa empresa sin perder precisamente el mercado al que está dirigido. ¿Cómo podemos nosotros compensar ese gasto de automatización sin elevar el precio del producto? Ok, dices que se tiene que automatizar. ¿Por qué se tiene que automatizar? ¿Quién te lo pide o por qué dices que se tiene que automatizar?
Esa Por sería decirlo, no. la primera pregunta que habría que responder, ¿no? ¿Por qué hay que automatizarlo, no? ¿Por qué se está tomando la decisión de automatizarlo? Ok. ¿Sí? Por ejemplo, no, por ejemplo, no, debido a que, no sé, son situaciones peligrosas, por ejemplo, para las personas. Ponen de cierta manera en riesgo la integridad física. Ok, ahí mismo viene la justificación de la inversión en ese proyecto. Ok, tú vas a hacer tu propuesta diciendo o haciendo previamente un análisis de cuánto te cuesta si existen o los accidentes que han dado dentro de la empresa. En dado caso que dentro de una empresa se dé un accidente, toma en cuenta que tus cuotas de seguro social van a estar aumentando. ¿Ok? Entonces, si automatizando ese proceso evitas esos riesgos, toma en cuenta no directamente cuánto estás dejando de pagar o cuánto estás ganando en sí, ¿no? No te van a pagar por hacer esa automatización. Tú estás gastando cierto dinero, pero toma en cuenta de cuánto te vas a ahorrar en dado caso de que se presenten esos accidentes y tus cuotas de seguro social vayan aumentando, ¿ok? Entonces, de esa manera lo justificas. Ahora, debe de haber otro departamento que va a estar dedicado a las cuestiones financieras. Tú presentas tu propuesta de automatización y tu justificación, ¿no? Ellos ya tienen que hacer cálculos específicos, o si es una empresa relativamente pequeña donde no existe ese otro departamento, ¿qué tienes que empezar a calcular? Directamente tienes que tomar en cuenta, te decía, ese ahorro, y ahora, tomando en cuenta la cantidad o el monto ya completo de ese ahorro, con eso te alcanza para hacer la automatización. Y bueno, más adelante vamos a ver, antes de automatizar cualquier proceso, primero debes de estudiar, entenderlo bien, dividirlo, ¿ok? Ver si lo puedes mejorar en sí ese proceso, si puedes reducir las tareas, si puedes hacer tareas en paralelo, bueno, entre otras situaciones. Y luego entonces ya evalúas si aún así lo tengo que automatizar o no. O sea, hay que hacer cierto proceso que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero así platicado rápido y a grandes rasgos, por ahí sería el asunto, ¿vale? Ok, gracias. Ok, ¿algo más? Listo. Entonces, vámonos a lo siguiente. En cuanto a la automatización de lo que nos interesa aquí desde la parte de industrias, manufactura, etcétera, vamos a considerar ciertos avances tecnológicos que los han descrito como tecnologías disruptivas. Estas no son las únicas, pero son las que están relacionadas dentro de nuestra área de interés, ¿ok? De estas tecnologías, todas las conocen. Por ejemplo, primer punto, automatización del trabajo cognitivo. Otra, el Internet de los objetos, el IoT, Internet of Things, ¿ok? Todo lo que es el cloud, la tecnología de la nube. Otro, tecnología avanzada, ¿ok? Estamos hablando de un contexto industrial. Y las impresoras 3D también ya han ido evolucionando, pero bueno, ese es el nombre con el que se conocía esa tecnología, ¿ok? Entonces, de estas 5, vamos a platicar un poco más. Primero, en cuanto a la automatización del trabajo cognitivo, tenemos computadoras que pueden responder preguntas formuladas en lenguaje ordinario, es decir, no estructurado. Cuando tú le estás haciendo un programa a una computadora, ese lenguaje que estás utilizando debe tener cierta estructura, cumplir con ciertas reglas gramaticales, ciertas reglas de léxico, etcétera. Y entonces ya la máquina puede entender y realizar una tarea. Pero con esta automatización del trabajo cognitivo, con lo que se ha desarrollado esta tecnología, resulta que ahora tengo computadoras que pueden responder preguntas formuladas en lenguaje ordinario. Ejemplo, ¿esto ya lo han visto? ¿Ya lo han utilizado? ¿Y ya? Bueno, Ajá, todo eso tiene que ver con inteligencia artificial, pero Los la taxis. aplicación, Los asistentes el personales. robot Sofía. Asistentes. a ver, El robot uno por Sofía. uno. El Bueno, robot, el robot Sofía. ¿hay algo más común y corriente que utilicen?
Al Sí. Siri, A ver, Jaime. Los asistentes virtuales como Siri o Alexa o el asistente de Google. Ok, entonces hay robots que ya presentan ese tipo de inteligencia artificial, pero algo que ya está muy cercano a los usuarios, ya lo dijo perfectamente Jaime López, pues son sistemas así como Siri, ¿no? Tú le haces una pregunta como tú quieras, sin que te digan exactamente cómo tiene que ser la sintaxis. Y en este caso, la computadora lo entiende, ¿no? Y te pudiera responder. Ahora, otro problema es el tipo de respuesta que te está dando, qué tan útil va a resultar, ¿ok? Pero la máquina te entiende. Para que la máquina te entienda, más o menos, ¿quién me describe rápidamente el proceso que se requería? ¿que se requería o que se requiere? Que se requiere, bueno, el proceso que se sigue para hacer cualquier tipo de estas cosas. Primero, si mal no recuerdo, es un análisis de los componentes de la voz. Por ejemplo, las palabras tienen ciertos armónicos y tienen ciertos datos que se toman de ello. Creo que es mediante la transformada rápida de Fourier. Se comparan con bases de datos y se van tomando las palabras clave de esa comparación y después se traduce al lenguaje máquina y con lenguaje máquina ya se toma una decisión respecto a esas mismas bases, ya con esas mismas bases de datos. Si mal no recuerdo, creo que así Ok, era. O se así toma una es. decisión, pero primero lo que tienes que hacer ahí con las transformadas es reconocer cada una de las palabras, ¿no? Sí. Reconoce cada una de esas palabras para empezar, y luego a cada una de esas palabras, según cómo las combine, le tiene que dar un sentido. Ya dándole ese sentido, ahora lo que tiene que hacer es responder, ¿no? A lo que ya se entendió. Entonces son distintos componentes, bueno, viéndolo así como bloques, sin entrar demasiado en detalle, que se tendrían que estar desarrollando, y eso se hace gracias a la evolución de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con el procesamiento de señal, ¿no? Que en este caso sería audio. Bien. Entonces, les decía, en sistemas operativos así del teléfono, y ya me decía, ¿no? Asistentes tipo Siri, etcétera. Vemos ese ejemplo. Así como vemos ese ejemplo, ya aplicaciones en la industria, ¿alguien ha visto o conocido que existe algo? Nadie lo ha visto. ¿Cómo pudieras trabajar, digamos, con esta tecnología, pero ahora aplícala dentro de una planta? ¿Cómo la verías? ¿Estás dentro de la fábrica? Comandos de voz para control de procesos, de actividades, por ejemplo, no sé, detener la planta, bueno, detener un proceso, iniciarlo. No lo he visto, pero supongo que ha de ser algo más o menos referente a eso, ¿no? Ok, se pudiera hacer, o sea, eso sería útil, ¿no? Imagínate una persona que está trabajando con una máquina y que a la máquina le hable, ¿no? Imagínate, está trabajando en conjunto con una prensa, tiene que estar cortando cierto material, mete la placa de material y que le diga a la prensa baja, ¿no? Actualmente, ¿cómo se hace ese tipo de procesos? Ese es muy común, lo han visto en algún lado seguramente. Manual con palancas, ¿no? O botones. Son botones, tiene que meter la placa, sacar las manos y presionar generalmente dos botones o dos botones y un pedal, etcétera, ¿no? Que lo hacen también así por cuestiones de seguridad. Pero ¿qué sucedería si esa máquina la equipamos de tal manera de que evite accidentes y que la persona pudiera tomar la placa, meterla y hablarle a la máquina, decirle, baja, ¿no? Y ahora retírate, que saque la placa, etcétera, ¿no? Esas son aplicaciones que todavía no las he visto tampoco dentro de las industrias, pero que pudiera trabajar. ¿Qué limitantes hay ahí? Imagínate, bueno, alguien ha estado dentro de una fábrica, en una planta donde se esté trabajando cuestiones metalmecánicas. Sí, ¿Qué me dices ahí del ambiente? es demasiado ruidoso. Imagínate, ahora con tanto ruido, tendrías que filtrar todo ese ruido para que se entienda lo que está diciendo la persona. ¿Ok? Entonces,
todavía tiene que evolucionar. En un ambiente industrial hay mucho ruido en todo el sentido, ¿no? No solamente acústico, también de señales electromagnéticas, etcétera. Entonces también los dispositivos deben de estar diseñados para soportar todo ese ambiente con polvo, partículas bastante pequeñas, muchas veces rebabas metálicas, etcétera. Ok. Ahora, otro punto. Trabajadores sin entrenamiento especializado pueden obtener información por sí mismos, ¿no? Dentro de este mismo contexto de la automatización del trabajo cognitivo. Entonces, ahora, esa persona que tal vez no ha tenido un entrenamiento suficiente, pudiera echar mano de un sistema computarizado donde le pueda hacer preguntas de manera natural. Sí, imagínate ahí el operador que llega, tiene esa comunicación con la computadora y que le pueda hacer preguntas sobre algún problema que se le esté presentando o cómo se realiza cierta tarea. Y que la misma computadora le muestre hasta inclusive gráficamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que colocar. ¿Ok? Entonces, en este sentido, sí actualmente hay sistemas que te ayudan a hacer esas cosas. Es decir, tienes a la mano el sistema y le dices, ok, aquí está la fresadora. ¿Cómo tengo que colocar esta pieza? Porque tengo que hacer este otro producto. Entonces, puedes acceder a información donde gráficamente te puede decir cómo lo tienes que colocar. Y en algunos casos, ya tecnologías más recientes, puedes utilizar lo que es la realidad aumentada. Tomas una tipo tableta que tiene una cámara, le muestras, digamos, la máquina en la que tú estás haciendo referencia, la máquina, la computadora me refiero, reconoce a la máquina con la que vas a trabajar o con la que vas a hacer la operación y le dices qué es lo que quieres hacer ahí. Y la información ya está grabada en ese sistema y recuperas los datos que te dicen exactamente cómo tienes que llevar a cabo ese proceso y tal vez algunos parámetros necesarios para que puedas realizar ese producto. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con esa automatización del trabajo cognitivo. Ya no lo tuviste que estar entrenando previamente, esa persona la pones a trabajar, puede tomar la información de esos sistemas computarizados y poder llevar a cabo la fabricación de ese producto sin mayor entrenamiento. Es como Ahora, las herramientas, perdón, sí, es como las herramientas para entrenamiento de cirugía de los médicos que utilizan bueno, realidad ya aumentada. en ese ámbito de los médicos no me he metido. Ese no sé cómo lo hagan. De Si hecho, lo conoces, ¿nos puedes platicar? sí, de hecho es un sistema con realidad aumentada en la cual se tienen algunos dispositivos que simulan una operación real con los parámetros reales. Simulan una operación, ya sea, por ejemplo, en una apendicectomía, se puede simular por medio de realidad aumentada y se va entrenando al cirujano para realizar esa cirugía de forma correcta. Aun cuando el cirujano tenga esa experiencia, el software puede emular mm, ah, con mayor fiabilidad los parámetros reales de una persona. Por ejemplo, ¿no? Si se llega a presentar una falla en el corte o si se corta de más, etcétera, todos esos parámetros se tomen en cuenta para que se tenga una mejor preparación en cuanto a la cirugía. Se usa mucho cuando se van a entrar a cirugías de alto riesgo. Normalmente entran a una habitación, es una habitación preparada precisamente para eso, y son pequeños, por ejemplo, si yo mal no recuerdo, es una cámara, es como los lentes de realidad virtual, dos dispositivos como guantes, y la mesa de operaciones que con un muñeco ahora sí, los típicos muñecos que conocemos así de personas. Sin embargo, la parte de adentro ya tiene sensores y todo eso para poder ir emulando cada uno de las situaciones. Inclusive tiene un monitor en el cual se ven los parámetros médicos de la persona. Ok, entonces están trabajando como con un tipo dummy, ¿no? Dummy, donde le están haciendo ahí la operación y el Ajá, uso está controlando qué sucede y los parámetros clínicos del paciente, ajá. cosas por el estilo, como se diría, por ejemplo,
en un entrenador de vuelo, ¿no? En un simulador, donde ya tienen la cabina completa con todos los sensores y todo lo que vería ya el piloto, pero que pueden estarle ahí, insertando, digamos, cierto tipo de problemas o de fallos y ver qué es lo que tendrían que hacer para que estén preparados si se les presenta en una situación real o algo así, ¿no? Más o menos así es como lo entiendo, ¿no? Sí, sí. Ok, pero en este sistema que les digo, o sea, tiene que ver ya cuando estás en producción, o sea, cómo puedes tomar los datos o decirle al operador exactamente cómo tiene que trabajarlo. En el caso que tú me presentas, ahora imagínate, es como si ya en la operación real el mismo cirujano pudiera tener información y que le esté diciendo dónde tiene que hacer el corte, por ejemplo, ¿no? Y si requiere más información, pudiera tomar, que como te decía, una tableta, que la pusiera ahí, viendo la imagen del corte que acaba de hacer y que la computadora les diga, ok, ahora lo que tienes que hacer es cortar esta vena de aquí y mover esta costilla de acá, ¿no? Digo, de cirugía no tengo idea, pero por decir algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, desde el punto de vista manufactura, sería a lo que tendrías acceso, ¿no? Ya hay sistemas así que están trabajando, no es que lo encuentres en cualquier empresa, apenas tienen relativamente poco tiempo, pero que ya echan mano de información que ya tenías antes. Ya había sistemas donde recuperabas toda esa información, pero simplemente la podías ver, ¿no? Podías tener una computadora industrial o una pantalla tipo un HMI en la planta y que te pudiera estar guiando para hacer cierta pieza, cierto producto que te están pidiendo, y ahí te indica, bueno, qué medidas debe de llevar, qué cortador tienes que usar, qué máquina vas a usar, qué parámetros le tienes que alimentar a la máquina, cosas por el estilo, ¿ok? Ok. Muy bien, gracias, muy buen ejemplo. Ahora, talento de los trabajadores. ¿Qué tanto sabe cada uno de tus trabajadores? Pudieras estar analizando qué tanto saben, qué tanto conocen de tu empresa y qué es lo que necesitan para poder seguir desarrollándose dentro de la empresa. Esta información que muchas veces manejan recursos humanos y dependiendo qué tan aplicados estén en su tarea, necesitan de esa información de los trabajadores estarla gestionando y procesando para saber cómo puedo aprovechar ese talento que ya tienen y cómo puedo ir desarrollando ese talento para que cada vez tengas personas, bueno, mucho más valiosas porque van a tener un aporte mayor para tu empresa, ¿ok? Entonces, todos estos tres puntos tienen que ver con esa automatización del trabajo cognitivo. Se va desarrollando también mucho software que están incorporando distintas tecnologías, les decía, inteligencia artificial por un lado, lo que tiene que ver es realidad aumentada y demás. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a esa primera tecnología disruptiva de automatización del trabajo cognitivo. ¿Por qué les llaman disruptivos? Dicen, bueno, esas tecnologías pudieran generar trabajos que antes no existían. Es decir, ahora vas a necesitar a alguien que programe la computadora, pero que sepa de inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, el mismo trabajador, el trabajo que tenías antes, va a funcionar igual, va a ser la misma persona con el mismo entrenamiento, la forma en la que lo entrenas va a ser la misma, no necesariamente, ¿ok? Entonces, tal vez pudiera estar desplazando a otros empleos que ya existían, tal vez antes contratabas a alguien para que estuviera entrenando a esos trabajadores nuevos. Ahora tal vez con este sistema, si es suficientemente bueno, pudieras darle su tableta al trabajador y mira, aquí te va a ir diciendo lo que tienes que hacer, empieza por generar este producto, métete a la planta, ya le diste una capacitación previa, mucho más breve de lo que requerías antes, y él ya puede empezarse a buscar la vida, digamos, dentro de la empresa, sin que alguna otra persona u otras personas le den una mayor calificación, una mayor entrenamiento, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? En cuanto al Internet de los objetos,
En este ya varios lo conocen. Aquí algunas aplicaciones, por ejemplo, sensores y actuadores embebidos en máquinas. ¿Eso les queda claro? ¿Los conocen todos? Sí. ¿Algunos ejemplos que hayan visto? Los refrigeradores que se cierran automáticamente después de un tiempo predeterminado. Ok. ¿Qué más han visto por ahí? Eh, las ventanas que se abren o cierran, bueno, las persianas realmente que se abren o cierran dependiendo de la configuración del usuario. Ok, ya en domótica, supongo que te refieres, ¿no? Automática. Ajá. Ok. ¿Dónde están los sensores, los actuadores, las computadoras ahí embebidas? De las persianas, realmente la persiana tiene un sensor en la parte media, si mal no recuerdo, de la persiana, en un área específica que toma la intensidad de la luz y la convierte en las señales, y el actuador es un motor giratorio, sí, un motor rotatorio, que sube o baja la persiana dependiendo de la intensidad de la luz o la configuración que se le haya dado para la intensidad de la luz. Y ahora sí, la computadora o el procesamiento lo hace un microchip sí, un microchip que ya tiene embebido en una plaquita. Ah, ok, pero me estás hablando así como esos focos que pones para que se prendan y apaguen solos. No, es más como, realmente son persianas, ahora sí son como las típicas cortinas, pero en Ajá. este caso ya automatizadas. Ajá, pero ahí a lo que Eh, voy es el principio de funcionamiento es como un foco, ¿no? No hay luz, se prende, no. hay luz, se apaga y ya está. No, es regulable. Por ejemplo, si el usuario dice, no, bueno, más bien, si la computadora detecta que hay demasiada luz para el ambiente, dependiendo de la hora, etcétera, o de las preferencias del usuario, eh, cierra poco, cierra mucho. Ahí sí ya es una elección ya un poco más compleja. Ok, vete más allá, complétalo aquí en ese contexto que queremos. En el job, en esa aplicación que dices, ¿dónde estaría el Internet de los objetos? Primero, ¿qué objeto es? Es una persiana, La sí, las persiana, ¿no? persianas. No es ese del Ujú. objeto. Ahora, bueno, ya hablaste de los sensores, de los actuadores. Ahora, ¿cómo lo llevamos al contexto del Internet de los objetos? Ahora sí se toman las decisiones por medio de un celular, por ejemplo, del celular del usuario o inclusive de la red interconectada de Internet dentro de la casa, conectándose a una aplicación o inclusive desde una pantalla LCD, bueno, una pantalla táctil en algún punto de la casa se toman las decisiones, o obviamente no están cableadas, están conectadas solo por Internet. Ok, así aplicaciones de domóticas de las que mencionas, hay algunos que trabajan con redes inalámbricas. Entonces, muchas veces llegan hasta un foco que tiene conexión inalámbrica, no necesariamente Wi-Fi, pero utilizan otras tecnologías, bueno, que toman como base, no sé si conocen Zigbee, No. No, ¿no? Bueno, pero sí conocen Bluetooth. sí, ¿Qué diferencia hay entre Bluetooth y Wi-Fi? el ¿Nadie? alcance y la cantidad de elementos que se pueden conectar en un solo punto, ¿no? Alcance, cantidad de elementos, ¿qué más? Los protocolos de comunicación. Ajá, obviamente. Pero imagínate, tengo un mouse. Ese mouse me conviene conectarlo inalámbricamente con la computadora, con un Bluetooth o con un Wi-Fi. ¿Por qué? Con un Bluetooth porque la distancia no es tan larga y tampoco se va a mover en un ambiente muy, con interferencias, con muchas interferencias. O sea que si le pongo Wi-Fi no me sirve el mouse. Sí serviría, solo que se estaría como súper, Yo creo a ver que si se estaría llevando muy alta, ¿no? yo Estaría creo que también llevándose, ¿qué, para no. perdón, Ángel? Aide. Se estaría llevando una escala muy grande, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Bueno, yo creo que uno de los convenientes sería que se cargaría la red, ¿no? Un dispositivo más a la red que podría ser
pues más óptimo por otro tipo de comunicación, ¿no? Podría ser un problema, pero ese sería un problema menor. ¿Alguien ha utilizado un mouse inalámbrico? ¿Cuál es el principal problema de ese mouse inalámbrico? La autonomía, ¿no? La batería. Exactamente, ¿no? Ese es el principal problema. El consumo de energía que voy a necesitar para mantener ese mouse. Ese mouse yo quisiera que no le cambiara la pila nunca, ¿ok? O que se cargara de forma inalámbrica. Hay tecnologías que van en ese sentido, pero todavía no llegan ahí al ambiente comercial masivo, digamos, que trabaje de manera suficiente a un costo suficientemente aceptable por la mayoría de la población, ¿no? Pero entonces, ¿por qué utilizar un Bluetooth y no un Wi-Fi? El Wi-Fi pudiera realizar la tarea prácticamente igual o mejor, ¿ok? Si lo estuviera moviendo a una velocidad muy alta, bueno, puede ser altísimo. Pero la ventaja es el consumo de energía, ¿ok? Entonces, no voy a poder transmitir la misma información con el Bluetooth que con el Wi-Fi, pero para esa aplicación, ese Bluetooth es suficiente y hasta está sobrado, ¿ok? Entonces, si le pongo Wi-Fi, voy a tener que estar cambiando la pila cada rato, pero si le pongo un Bluetooth, ya la autonomía del tiempo que va a estar trabajando ese mouse sin tenerle que cambiar o cargar la pila va a ser mucho mayor. Entonces, hay tecnologías como el IEEE 802.15.4 que lo que hace es una comunicación inalámbrica, pero con un consumo de energía mucho menor. Obviamente, la contraparte es la cantidad de datos que puedo transmitir por tiempo, por unidades de tiempo, van a ser mucho menores, ¿ok? Entonces, ahora imagínate, con una tecnología como esta, yo puedo tener un foco y controlar ese foco de manera independiente. Es decir, ya no lo voy a estar moviendo con el switch, o si lo quieres con el switch, trabajará con el switch, pero yo lo puedo prender y apagar mandándole una señal inalámbrica, ¿ok? Entonces, ¿ya han visto esos focos que tienen LEDs y que tú puedes controlarle el tono de color al foco? Sí. ¿Ok? Ahora imagínate que pones de esos tipos de iluminación o esos tipos de focos en toda una casa, ¿ok? Que las cortinas son como lo que ya describió Ángel, ¿vale? Que ya le pusiste esa tecnología inalámbrica de tal manera que no va a estar requiriendo este cambio de pilas y demás cada uno de esos dispositivos, o la toma desde donde él mismo está colocado, ¿vale? Entonces, yo puedo mandarle señales desde un sistema central que esté controlando, en este caso, aplicaciones de domótica, toda la casa. De tal manera que si llega una persona, simplemente si trae su teléfono celular y tiene activado ahí cierto tipo de comunicación, que yo lo pudiera identificar en el momento que en él está llegando en el alcance dentro de la señal de la casa. Llega, sé quién es y sé qué ambiente le gusta según la hora en la que está llegando, si viene de trabajar o si viene de fiesta o yo qué sé, o viene de correr, por ejemplo. Bueno, yo ya sé qué ambiente requiere él, qué instrumentos son los que generalmente utiliza y ya los puedo preparar, ¿no? Si llega el chavo ahí de la casa y le gusta que cuando él llegue se oiga ahí heavy metal, bueno, él cuando llegue, ese sistema central va a encargarse de prender el radio, sintonizar la música que él quiere o seleccionar el archivo de música que él quiere, prender las luces del pasillo que él utiliza, de su habitación, el baño, etcétera, y con un tono de color que les resultan agradables a esa persona, ¿no? Pero si el que llega ya es una persona de la tercera edad, de ahí que vive en ese mismo lugar, bueno, tal vez requiera una iluminación más alta, con tonos más claros, no le va a gustar escuchar el heavy metal, y etcétera, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo va? Bueno, tengo una red inalámbrica, cada uno de los dispositivos que están trabajando ahí están conectados en esa red, pueden estar conectados inclusive a través te decía, de ese tipo de señales, tipo CB o algo por el estilo, y a su vez de ahí lograr una comunicación hacia Internet. Y de ahí esa persona, desde su casa, desde, no sé, desde su oficina, estar programando qué ambiente quiere para cuando llegue a su casa, o
se fue de vacaciones, pudiera estar monitoreando qué sucede y programarle alguna secuencia de luces o etcétera, ¿no? Entonces, esa persona, así esté en China o donde sea, mientras tenga acceso a Internet, pudiera estar monitoreando qué sucede con su casa, ¿vale? Entonces, en el ambiente industrial, ¿dónde verían esas aplicaciones del Internet de los objetos? Si no las han visto, bueno, o muchas no se han desarrollado, no se han distribuido o dado a conocer, pero hay muchas que todavía están en desarrollos, en prototipos y demás. Pero ¿cómo se imaginan ese Internet de los objetos? Ahorita lo platicamos en domótica, eso que les platico, eso ya existe desde hace tiempo. Ahora, en el contexto de la automatización industrial, ¿cómo verían ese Internet de los objetos? ¿Dónde lo pondrían? ¿O dónde saben que existe? Podría ser con, perdón, Vázquez. Podría ser con, por ejemplo, tener algún ingeniero en otro país y que pueda controlar o que pueda de alguna forma interactuar con las máquinas de una empresa que está lejos de él. Ok, que pudiera interactuar con alguna máquina. Imagínate que el encargado de un proceso ahí muy delicado, ya lo mandaste a que revisara alguna otra máquina que tiene la misma empresa, no sé, en España, por decir algo, ¿no? Entonces, él está por allá, tienes algún problema con la máquina aquí en Huajuapan, entonces él desde allá podría verificar qué está sucediendo exactamente con esa máquina y revisar el estado de los sensores, por ejemplo. Si ese sensor yo lo tengo conectado de tal manera que su señal llegue a conectarse con el Internet, pues él ya podría acceder al estado de ese sensor desde por allá, ¿no? Y estar monitoreando qué sucede y cuál es la causa que está llevando a un estado de fallo esa máquina, ¿no? Muy bien. Acá en cuanto a monitoreo del flujo de productos, ¿a alguien se le ocurre algo? Sí, de hecho, la idea que tenía era que, por ejemplo, no un ingeniero va caminando por diversas áreas de producción y, no sé, cuando vaya pasando, por decirlo, no, el área de empaquetado, en una tableta o en algún dispositivo electrónico, automáticamente reciba los datos de los sensores o de la empacadora que tiene para ver el estado actual tanto de la producción como de la máquina. O sea, un monitoreo constante, bueno, un monitoreo, entre comillas, constante en tiempo real de ese sistema. Y ya, por ejemplo, si se pasa al área de materia prima, por ejemplo, automáticamente se le envía al dispositivo por medio de alguna conexión con la máquina el estado de las materias primas, la cantidad que existe y todo eso. O sea, algo así me imaginaba. Sí, hay aplicaciones precisamente así como comenta Ángel, ¿no? Puede ir esa persona con su tableta, va caminando por ciertas áreas y va recibiendo la información de cuál es el estatus de la producción o el estatus en cada una de las máquinas, si está trabajando, si está presentando algún fallo intermitente, cuál es el porcentaje de tiempo en el que ha estado trabajando, etcétera. Y además esa misma persona, mientras está caminando, también pudiera ser monitoreada por ese mismo sistema, porque ese dispositivo está conectado ahí al Internet. Entonces, si buscas a esa persona, la podrías ubicar dentro de la planta y puedes saber exactamente dónde está o dónde ha estado y ir guardando esos registros. Dado caso que algo suceda, puedes hacer la investigación de, pues esta persona estuvo en tal lugar y tuvo acceso a esta información, hizo tales cambios, etcétera, y demás, ¿no? Ahora imagínate que ese seguimiento, que en este caso lo tenía la persona, ahora se lo ponemos a un pallet y que en ese pallet, mientras va pasando por cada una de las estaciones en tu línea de producción o tu sistema de manufactura que tengas, ya se le va indicando a cada una de las máquinas qué son los procesos que se requieren para llevar a cabo el producto que se espera que termine en ese pallet, ¿ok? Entonces, tú le puedes dar seguimiento de qué materia prima tiene que ir en ese pallet, se mueve al ASRS, por ejemplo, el ASRS le carga la materia prima que necesita, ese pallet se va a mover porque se está comunicando con las bandas transportadoras y ya sabe a dónde tiene que ir, cuál es el siguiente proceso que requiere,
se va moviendo, las bandas transportadoras lo están guiando hasta donde tiene que llegar, hasta donde encuentra el siguiente proceso, llega a la máquina que le va a aplicar el proceso, esa máquina lee la información que viene en ese pallet y ya sabe qué es lo que le debe de hacer a esa pieza que le llevan en ese pallet. Termina de hacer su proceso y actualiza la información, sale ese pallet, ya sabe ahora cuál es el proceso siguiente y qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que se ha proyectado para tener productos completamente personalizados, pero producidos en una escala grande, ¿no? ¿De eso dónde viene? Pues gracias a ese Internet de los objetos. Una persona pudiera monitorear el estado del producto que mandó a fabricar. Se van a comprar un coche, compra el coche en Internet, ¿no? Resulta que pudiera estar monitoreando exactamente en qué proceso va su coche y en el momento de ya todos los procesos están calculados cuánto tiempo le va a llevar. El mismo sistema puede llevar un control de cuántas piezas tiene que estar manufacturando, etcétera, cuánto tiempo le va a llevar y te puede dar con una precisión bastante alta cuándo va a quedar listo tu coche. ¿Ok? Porque ya sabe todos los tiempos, todos los procesos, si ya tienen programados ciertos tiempos para mantenimiento, todo eso también lo está considerando y te pudiera dar con una precisión bastante alta exactamente cuándo vas a recibir tu coche. ¿Ok? Y lo pudieras estar monitoreando, así te vayas a cualquier país y lo estén fabricando aquí en Huajuapan, que estuvieras consciente, actualizado y demás, en qué va tu auto, ¿no? Que están fabricando. Y así, todos los bienes, ¿no? Yo puedo estar monitoreando también cierta materia prima, ¿dónde está? Porque muchas veces sucede de que llega al almacén, llegaron 500 piezas y resulta que ya cuando empiezan a meterse en la línea y demás, algunas de esas piezas se perdieron. ¿Dónde se perdieron? Tú pudieras generar ese seguimiento de cada una de esas piezas y de esa materia prima que va llegando y que se está moviendo dentro de tu planta, ¿ok? Y gracias a eso se pudieran hacer tareas de optimización, ¿no? Entonces, sería lo óptimo, ¿no? Tienes ciertas prestaciones, buscas qué es lo óptimo, cómo llegas a esa solución óptima, pues tomando toda esa información, dándole seguimiento a todo eso que está trabajando, y con esa información ya puedes tomar a cabo decisiones y llevar a cabo acciones en miras a esa optimización ideal, ¿vale? Y bueno, son 5 para la hora, lo dejamos por aquí para que no lleguen tarde a su siguiente clase. Y en la próxima clase seguimos platicando de la robótica avanzada, ¿vale? Gracias. Hasta mañana, profe. Buen día. Nos vemos, gracias igualmente. Mañana.